Bueno, estamos aquí para todos locos con el compañero Gerardo Sarkovich, especialista en Latinoamérica, trabajador del portal web Nodal y de Marcha. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gerard. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, te molestamos en el día de la fecha para que nos cuentes un poquito todo el problema que hay en Brasil, el escándalo o el intento de desestabilización. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Sí, ahí lo que hay en Brasil es, para decirlo llanamente, un intento de golpe institucional, de golpe parlamentario. Desde hace un tiempo ya los sectores más conservadores en Brasil vienen impulsando este intento destituyente para justamente tumbar al gobierno de Dilma de una forma bastante ilegítima, en este caso con el pretexto de un juicio político o impeachment, como se llama ahí en el Congreso brasileño, lo cual está poniendo en peligro nada más ni nada menos que la democracia brasileña, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le acusan? ¿De posible violación de la ley de responsabilidad fiscal, puede ser? Sí, en realidad, digamos, la acusación en sí es bastante compleja, son en realidad irregularidades en la ejecución del presupuesto. En realidad son unas llamadas pedaladas fiscales que tienen que ver con partidas presupuestarias que se desviaron al Banco de Brasil después de lo que se ejecutaron. Bueno, en realidad son ciertas irregularidades que hicieron. Es una artimaña que utilizan todos los gobiernos de Brasil desde el 80 en adelante, y todos los gobiernos también estadales, que en realidad es algo muy común, que en realidad es la excusa, ¿no? Decíamos, el pretexto para iniciar este juicio político que no tiene ninguna base legal, que tiene que ver con una presidenta que no ha cometido ningún delito y todavía no se le ha comprobado ningún delito, y que se lo están justamente impulsando una cantidad de diputados. El otro día, cuando veíamos esa votación, de los 367 que votaron por el impeachment, más de 100 tienen procesos judiciales por corrupción. O sea, estamos ante una situación muy paradojal donde diputados procesados por corrupción están juzgando a una presidenta que no cometió ningún delito, y que, bueno, si el Senado también da luz verde, se avanza muy fuerte en que se empiece el juicio político y se suspenda en principio por 6 meses a Dilma. Sí, estuvimos escuchando al congresista Jair Bolsonaro, que dedicó el voto al coronel Ustra, que fue el torturador de Dilma en la dictadura del 64. Sí, la verdad que fue muy preocupante, más allá del peligro de la democracia brasileña, los valores también que se vieron evidenciados en ese show televisivo que pudimos ver el domingo, muchos diputados con discursos muy, muy reaccionarios, varios de ellos ligados o hablando en nombre de Dios y de la religión, usando como escudo para mostrar lo más oscuro de la historia brasileña. Y en este caso sí, Bolsonaro fue quizás el máximo exponente, reivindicando a los militares golpistas del 64, diciendo que votaba contra el comunismo, contra el Foro de San Pablo, y que, bueno, como bien decías, en memoria del coronel Brilhante Ustra, uno de los principales exponentes de la tortura en la dictadura brasileña, uno de los torturadores más famosos. Incluso Dilma fue quien denunció que a ella misma la torturó, así que varios diputados, sobre todo con discursos muy, muy preocupantes, ¿no? Desde lo reaccionario y reivindicando a la dictadura militar. No, es terrible los comentarios que hicieron el domingo. ¿Y vos crees que esto, cómo reacciona América Latina con respecto a este problema? Mira, yo creo que es un peligro para toda la región, no solo para Brasil, además teniendo la importancia, ¿no?, que tiene su magnitud política y económica. Va a ser un golpe muy fuerte para toda la región si es que avanza este proceso de destitución, este golpe parlamentario contra Dilma. Vamos a ver cómo empiezan a moverse las fichas en América Latina, sobre todo en lo que tiene que ver con los organismos internacionales. Ayer emitió un comunicado muy interesante la UNASUR, el secretario general de la UNASUR,
Ernesto Samper, diciendo que si avanza este proceso está seriamente en juego la democracia en la región y la seguridad jurídica en el hemisferio. Claro, y en caso, te pregunto, Ojera, en caso de que la destituyan a Dilma, que pase todo, se vote y la destituyan, ¿quién quedaría a cargo? Mira, los pasos que siguen son los siguientes. Ahora se aprobó en diputados el domingo que se le inicie el juicio político a Dilma. Ahora pasa al Senado, que más o menos el 11 de mayo es la fecha más o menos prevista donde va a votar el Senado. Tiene 81 senadores y con la mitad, o sea, con la mitad más uno, con 41 senadores ya también se estaría aprobando el inicio del juicio político. De ahí se suspende temporalmente a Dilma por un lapso máximo de 6 meses, y en esos 6 meses es donde transcurre el juicio político y donde, bueno, se va a decidir finalmente si se la destituye a Dilma o si no. Digamos, lo que se aprobó ahora, esto hay que aclararlo, es que se inicie el juicio político. Se aprobó en diputados, pasa al Senado, y si el Senado la aprueba, eso, se suspende a Dilma por máximo 180 días y asume el vicepresidente Michel Temer, y ahí donde está la otra parte importante de todo esto, porque Michel Temer fue uno de los principales artífices de este impeachment junto a Eduardo Cunha, que es el jefe de la Cámara de Diputados. Estos dos son líderes del PMDB, que es el partido más grande de Brasil, un partido más o menos conservador, que tiene la mayor bancada parlamentaria y que era aliado del PT en el gobierno. Todos estos 12 años que el PT estuvo en el gobierno fue el principal aliado, y hace cosa de un mes rompió y se fue del gobierno. Ese fue quizás el momento clave para que pueda avanzar este impeachment. Entonces, bueno, se va el PMDB del gobierno, y tanto Cunha de la Cámara de Diputados como Michel Temer, el vicepresidente, son los principales promotores de esta conspiración que, como decía al principio, no tiene ninguna base legal y solamente una movida política para destituir al gobierno de Dilma, que más allá de la valoración que uno pueda tener, más allá de los errores y aciertos, más allá de lo que uno pueda pensar, no tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con una presidenta, sino que tiene que ver, como decía, que está en juego nada más ni nada menos que la democracia en el Brasil. Claro, que tan importante es y tanto se peleó para conseguirla, ¿no? Bueno, y vos, Jera, ¿qué crees que tiene que ver que Estados Unidos esté llegando a los países de Latinoamérica? Mira, tiene que ver con toda una reconfiguración del escenario en América Latina, donde, bueno, estamos viendo como en muchos países los sectores más conservadores, los partidos más de derecha están volviendo a recuperar terreno después de unos 10-15 años, donde se había avanzado mucho en ciertas conquistas, en ciertos derechos, con algunos gobiernos mejores, otros peores, digamos, pero todos en un camino de integración regional que habían significado bastantes avances, ¿no? en cuanto a derechos y a conquistas sociales. Obviamente esto está empezando a retroceder en los últimos años, y bueno, se está viendo cómo se va cambiando el mapa en la región y cómo los gobiernos más cercanos o más tutelados desde Estados Unidos están recuperando terreno. Y un dato interesante en relación a esto de Brasil es que Brasil es parte de los BRICS, que es las potencias emergentes junto a Rusia, la India, Sudáfrica y China. Y esto muchos analizan que también tiene que ver con una movida desde Estados Unidos para provocar y también hacer una ofensiva contra este grupo BRICS, que es el contrapeso a nivel económico mundial que le viene haciendo a las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Así que también, viendo el mapa del mundo hoy, hay que entender eso, que no es un proceso que tiene que ver con un país, que los procesos no son locales, sino que tienen que ver con pedacitos de procesos más amplios, y en este caso puede ser, como por ahí preguntabas, que todo este proceso destituyente y desestabilizador y golpista, para decirlo como debe ser en Brasil, puede llegar a puede estar manejado o financiado, también monitoreado desde grandes potencias como los Estados Unidos. Hola, buenas noches, Gerardo, te habla Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, che? Todo bien. Mira, se habló mucho, ¿no?, de diferentes cuestiones, ¿no?, que llevaron a esto que están queriendo hacer, ¿no?, con Dilma. Y una de las cosas que se tocaron fue el hecho de la caída del Producto Bruto Interno, ¿no?, de Brasil. Sí,
Sí, Brasil vive, que quizás este es el punto que empieza a causar todo esto, una de sus peores crisis económicas, creo que la recesión más dura en cerca de 100 años, y ahí, a partir de ese comienzo de la crisis económica, es donde también los sectores aliados empiezan a soltarle la mano a Dilma, y empiezan a decir, bueno, volvemos a por todo para volver a reinstaurar el modelo neoliberal en Brasil. Es cierto que el gobierno brasileño tampoco ha dado no dio mucha pie con bola en su respuesta, ¿no?, ante esta crisis económica. De hecho, ha impulsado un ajuste fiscal que cayó, como siempre pasa, en el lomo de los laburantes, y que viene siendo fuertemente criticado también por los movimientos sociales, los sectores más de izquierda del PT. Pero sí, la crisis económica en Brasil es muy fuerte, es uno de los países donde más golpeó la crisis económica mundial. Y ese fue el factor por lo cual decíamos que muchos grupos aliados al gobierno, se dieron vuelta, y ahora están tratando de sacarlos del medio, digamos, a Dilma, Lula y al PT, para quedarse con todo, y decía, volver a instalar un modelo neoliberal que no pueda dejar ninguna grieta para ninguna política social activa. Y en este movimiento desestabilizador, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación? Mira, esa es la pregunta clave, porque la verdad que los grandes medios de comunicación en Brasil son quizás el principal motor de esta situación, ante el descrédito de lo que vienen ganando los partidos tradicionales en Brasil. Quienes han manejado con mucho más fuerza esta desestabilización, este golpe, son los grandes medios, el grupo Clarín acá. ¿Cómo era? Repetime lo último que se cortó. Sí, te decía que sobre todos los medios de comunicación, sobre todo la red O Globo, que es el principal consorcio mediático en Brasil, una especie de Clarín en Brasil, es quien viene manejando con más fuerza esto hace tiempo, desde sus notas editoriales, desde sus llamados explícitos a movilizarse contra el gobierno, y incluso publican solicitadas pidiendo el impeachment. La verdad que el rol de los medios ha sido de lo más activo, y muchos lo consideran como el principal partido de la derecha brasileña, ¿no?, quienes han motorizado y quienes conforman el núcleo ideológico que da sustento a que gran parte de la población también compre esto, porque hay quienes existe no se quiso tampoco ir en contra de este monopolio mediático. No hubo ningún impulso, ninguna legislación que pueda revertir esta monopolización mediática que tiene la red Globo y otros grupos mediáticos, con lo cual tenemos que este golpe es impulsado por cabezas. El principal son los medios de comunicación, el segundo tiene que ver con la paca judicial o el partido judicial, como también lo conocemos acá, y el tercero, en menor de medida, la clase política, y en este caso los partidos que están impulsando a través de sus diputados el juicio político en el Parlamento. Claro. Bueno, Gera, un resumen bárbaro de lo que está pasando en Brasil. Te agradecemos un montonazo desde acá de Todos Locos por el tiempo, que sabemos que estás corto de tiempo, estás laburando mucho. Así que, un fuerte abrazo, y te vamos a estar molestando seguramente con algunos otros temitas internacionales. Dale, seguro, acá a la orden para cuando quieran. Un gusto también conversar con ustedes, y esperemos que no sea la última. Un fuerte abrazo ahí a Todos Locos. Un fuerte abrazo. Ahí pasó Gerardo Sarkovich para Todos Locos.